Buenas noches, estamos listos para realizar esta entrevista a la señora Mireya Santillanes. Ella es una mujer mexicana de 44 años. Le ha tocado vivir en los sexenios neoliberalistas de Salinas y Cedillo, por ejemplo. Además, ha vivido las consecuencias de las acciones que han tomado estos gobernantes. Así que si no hay nada más, vamos a comenzar esta entrevista. Para iniciar, se dice que actualmente estamos en una sociedad neoliberalista. Pero antes de esta entrevista, queremos tener bien claro el concepto, o sea, saber definir bien antes de empezar. ¿Y qué es un neoliberalismo? Es una corriente económica y política capitalista. O sea, puedes decir que es algo nuevo del capitalismo en sí. Sí. Ya que sabemos que es algo nuevo, tenemos que saber qué es lo que propone. Dejar en manos de empresas privadas el mayor número de actividades económicas posible. Entonces, básicamente lo que consiste es vender la fuerza del trabajo, la apertura comercial total hacia otros países. Por ejemplo, México, que abra sus puertas comercialmente hacia otros países, que exista una igualdad económica marcada entre la sociedad. Sí. Vamos a iniciar con laboralmente. Se dice que en el capitalismo el burgués o el capitalista es el que gana más, que se define como el dueño de la empresa, y que el trabajador es el que vende su voluntad por un salario, pero es el que realiza mayor carga de trabajo a comparación del patrón, como se puede decir. Exactamente, así es. O sea, ponemos de ejemplo cualquier cosa, cualquier empresa. La primera es que el patrón, por simplemente ser el dueño, ser el del dinero, él no se esfuerza por hacer el trabajo, por barrer, por trapear, por todo, no se esfuerza. Por ejemplo, tú trabajas en una empresa y se puede decir que es la subjefa, o sea, arriba de ti solo está el capitalista o el dueño. Tú que estás muy cerca de ese nivel, ¿sientes que es verdad eso de que tú haces, como se te dice, menos trabajo y ganas más que a comparación de, por ejemplo, el más bajo? De que se puede decir, se dice que él hace más y gana menos. Entonces, en tu experiencia puedes decir que es cierto. Bueno, sería cierto. Ajá. De que sí, como tener un trabajo mayor o más alto o un puesto alto, no quiere decir que no hagas más en el trabajo. Muchas veces por estar en el nivel alto haces más que la persona de abajo, porque tienes un poco más de responsabilidad si no eres el dueño. ¿Por qué? Porque al no ser el dueño tienes que tú que entregar todo lo que al dueño. Entonces, como tú dices, no eres el dueño y tomas esas responsabilidades, entonces puedes decir que el dueño trabaja menos que tú y gana más. Así es. En experiencia propia es lo En experiencia propia es de que trabajo hasta 14 horas al día y el dueño a veces no trabaja esas 14 horas, o sea, a veces para la empresa 1 o 2 horas y yo estoy 14 horas. Y su sueldo es muchísimo mayor. Ajá, que su sueldo es muchísimo mayor que el mío. Ajá. Otra de las características que se ve en la actualidad en el capitalismo, se puede decir que es una desigualdad entre la sociedad. Esto quiere decir de que hay mayor número de pobres y muy pocos ricos. Por ejemplo, aquí tú puedes decir que de una colonia a otra, de esta colonia a tres, hay mucha desigualdad entre tú y esas personas. Sí. O sea, de que, pues ahí sí se nota mucho porque más, no sé, aquí en Tijuana, donde vivimos, que puedes estar en una colonia de nivel medio y puedes estar rodeada de una colonia de nivel bajo, que no tiene ni pavimentación, que, o sea... Y saliendo de Tijuana, ¿tú también crees que existe esa diferencia? O sea, sí, englobando México. Englobando México, sí, exactamente. Que hay muy pocos ricos a comparación de pobres. Así es. Okay. Como tercera pregunta es, ¿cómo podrías identificar el neoliberalismo en México actualmente? En la actualidad se identifica porque todavía hay desigualdad, sí, hay desigualdad económica y hay muy pocos ricos y demasiado pobres. O sea, está muy... Además, pues existe el Tratado de Libre Comercio, que es la apertura total comercialmente con Estados Unidos y Canadá, que es el tercer eje de la revolución neoliberalista, o sea, es la apertura comercial. Ajá. También, pues como tú dices, hay la diferencia entre ricos, pobres, clase media, pero últimamente ya se clasifica más como ricos y pobres. Sí, ya no hay clase media. Ajá. O eres rico o eres pobre.
En el neoliberalismo se usa mucho lo que se llama la privatización de una empresa. Pero, ¿nos puedes explicar qué es esto? Traspaso jurídico económico de una empresa y bienes políticos a privadas. Traspaso jurídico, o sea, quiere decir que Venta. es económico de empresas y bienes políticos a privados. O sea, vamos de que el gobierno privatiza, se lo da a otra persona por ser su amigo, por ser compañero de él, por ser familia, le da la privatización, se lo otorga a otro. Ajá. Por ejemplo, durante tu vida, específicamente tu edad adulta, se puede decir que en esos gobiernos se privatizaron grandes empresas, hasta hoy en día se siguen privatizando. ¿Tienes algún ejemplo de una actualmente o que te acuerdes? Ajá, pues lo que fue muy nombrado, la Comisión Federal de Electricidad, eso fue muy nombrado aquí en Baja California, que se privatizó, ya no le pertenece al gobierno. O sea, básicamente la privatización consiste en el gobierno vender sus instituciones a alguien privado. Así es. Ajá, que en México principalmente pueden ser sus amigos, familiares, debido a la corrupción. Exactamente, no lo pudiste decir en otras palabras. Ya para fin, cualquier proyecto existen ventajas, tanto desventajas. Entonces, específicamente, ¿cuáles son las desventajas del neoliberalismo? Desigualdad económica, privatización de empresas, eso es lo fundamental. Esas son las desventajas que tiene ahorita en la actualidad. Pues creo que ha sido una grata entrevista. Hemos compartido diferentes puntos de vista, tanto personales como teóricos, y creo que sería todo. Muchas gracias por esta entrevista. De nada.